Pues Mario Ramón Mancera se ha formado en todo lo de salud y seguridad en el trabajo, es tecnólogo en higiene y seguridad industrial, es profesional en salud ocupacional y magíster en docencia de la educación superior, entre otros estudios que ha hecho y que todos yo creo que como digo, cada cosa que uno hace le va dando como herramientas y lo va formando y le va dando como una pieza en un rompecabezas que nos vamos armando. Entonces, bueno, una persona además que trabajador dedicado y entonces pues tiene mucho, mucho que enseñarnos en este tema de bioseguridad. Entonces, Mario Ramón, Hola, bienvenido. Mónica. Pues muchísimas gracias por tu invitación a este Café para Dos. Para mí es un honor estar acá. Yo soy seguidor tuyo en el café, aun cuando no puedo ver todos los cafés que has dado, pero sí he visto varios. Y como dices, siempre hay algo que queda de lo que se comparte, el diálogo que tú haces con los invitados. Y espero que hoy no vaya a ser la excepción conmigo y pasemos un rato muy agradable. Ay, sí, seguro que sí. Sí, aquí los invitamos a que se tomen un cafecito o lo que quieran mientras tanto y vamos a conversar y si quieren preguntar, pues también entonces aprovechar porque pues hacemos aquí una conversación entre todos. Entonces, pues bueno, además de esa presentación y todo eso como más formal, ¿por qué no nos cuentas un poquito quién eres tú, qué estás haciendo? Cuéntanos algo de quién es Mario Ramón. Ok. Bueno, esa pregunta se le hacen a uno en muchos escenarios. O sea, desde el colegio, cuando entra un profesor, todo el mundo se presenta, en la universidad, en las entrevistas, y aquí en Café para Dos también. Entonces, Sí, uno normalmente acude a su hoja de vida, habla de su hoja académica, habla de su hoja laboral, que tú ya lo hiciste, entonces me sacaste de ese lío. Y, pero hay esa otra parte, ¿no? Yo tengo un amigo que alguna vez estábamos en algo parecido y él preguntó eso y la gente empezó a decir, yo soy tecnólogo, soy profesional, soy magister, soy director, en fin, diferentes cosas. Él dijo, sí. no, yo quiero saber quién es usted. O sea, yo quiero saber cuánto pesa usted. Y él decía, yo quiero saber cuál es su peso neto. O sea, ¿quién es usted? O sea, sin etiquetas. Bájese de su Ajá. carro, bájese de su casa, de sus eh, Títulos. cargos que tiene, de sus títulos, pergaminos, etcétera. ¿Y quién es usted? Y esa respuesta es más difícil. Esa respuesta sí es más difícil de dar. Pero a ver, yo te diría que yo soy una persona que nací en una época muy distinta a la que estamos viviendo ahora, pero que por supuesto me fui acoplando y acomodando a las nuevas situaciones. Yo me comparo mucho con mis hijos, con Arturo, que tiene 15 años, con Antonio, que tiene 9 años, y Sí. llego a la conclusión que yo a esas edades, o sea, yo miro por el retrovisor y digo, yo a esa edad, o sea, comparativamente, pues estos niños son unos voladores. O sea, uno tenía un camino diferente, más tranquilo, probablemente. Yo digo que la velocidad en la que yo crecí era la velocidad de la tortuga. Hoy estamos a la velocidad de la luz porque tú en internet haces así, ya nos conectamos, eh, me dices una cosa desde tu casa y yo te oigo aquí desde la mía, y no importa si tu casa Sí, está en otro país. Entonces, eso es complicado. Tú ya lo dijiste en un momento ahorita, y es que crecimos en una familia muy unida, muy bonita, y lo más importante, una familia con valores, con principios. Y entonces esos valores, esos principios, digamos que nos los inculcaron y era algo integral. Es decir, los valores que se manejaban en la casa chiquita mía eran los mismos que se manejaban cuando salíamos a algún paseo con los demás. Entonces, creo que eso es lo más importante. Y eso hace que uno esté en una evolución permanente
buscando ser mejor como persona, ¿no? No ser mejor como profesional, sino cuando uno trabaja eso también, pero ser mejor Sí, como persona creo que es lo más importante y a lo que uno tiene que apuntarle. Entonces, yo diría que soy una persona que hay circunstancias diferentes, pero que trato de aprovecharlas y ser una mejor persona cada vez. Esto no quiere decir que no tenga uno los errores grandísimos que tiene, que no se equivoque, que no necesite pedir perdón, disculpas, porque nos hemos equivocado muchas veces y pues eso hace que uno evolucione. O sea, yo me equivoco aquí y eso me hace crecer más. Yo creo que esencialmente soy eso. Y ahora, y aparte de eso, pues que me gusta la música, me gusta tocar piano cuando no soy pianista, me gusta ujú, la poesía, me gusta nadar, aunque, digamos desde que empezó la pandemia no hemos nadado, sí, pues porque es de no las hay la forma, actividades que, digamos. sí, es de las prohibidas. Sí, 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 correcto. Entonces eso es lo que me gusta hacer y pues actualmente pues sigo pues trabajando en seguridad y salud en el trabajo. Comparto mucho con mis hijos lo normal de ayudarles en las tareas, de ver un programa, de jugar algo que les gusta jugar, ese tipo de cosas. Sí, sí. Y la pandemia ha sido, digamos, como una oportunidad para estar más cerca de ellos también. Sí, claro. Digamos que la pandemia, cuando hablamos de la pandemia, necesariamente tenemos que hablar que es un caos, es decir, que es algo caótico. Así podamos cambiar y así podamos renacer y reinventarnos y todo ese tipo de cosas que la gente normalmente dice y que suceden. Pero, es decir, no le podemos quitar esa parte caótica, porque es que si bien hemos estado, y afortunadamente nosotros, lejanos a esos efectos tan bárbaros de la pandemia, hay otras personas que se le ha muerto el papá, la mamá, el abuelito, la abuelita, el hijo, ¿sí? Sí, La hija, el muchos novio, la duelos. novia. Entonces eso es fatal. O sea, ahí no podemos decir que muy bueno, sino eso es fatal desde cualquier Sí, punto de vista. es verdad. Pero digamos que pues tiene cosas positivas también. Esas cosas positivas, lo que tú dices, se acerca uno más a la familia porque tuvimos un tiempo, es decir, cuando estuvimos en cuarentena total, confinados, que no se podía salir sino a lo esencial, pues estaba uno las 24 horas con ellos. Y yo vivo en un apartamento, no en una casa grandísima, sino en un apartamento normal. Entonces, es un espacio pequeño, ¿sí? Relativamente, donde tenemos que compartir una cantidad de cosas, donde se ponen Ujú. a prueba también muchas cosas de los temperamentos. Entonces, no solo con ellos, sino también a nivel de matrimonio, o sea, con Carolina, mi esposa. Y creo que ha sido una prueba que nos ha servido para darnos cuenta que, que vale la pena el proceso en el que estamos y que, claro, o sea, todo el mundo tiene sus tropiezos y sus cosas, y no es que vivamos en una burbuja con todo perfecto, pero sí tenemos la posibilidad de darnos cuenta que estamos bien, ¿sí? Y que podemos estar mejor y que es mejor estar unidos que separados. Sí, Y es es mejor verdad. estar sano, así como decía el pibe, no, el pibe no, era, ay, el boxeador, Pambelé. Belé, creo, que decía, es mejor ser rico que pobre, ¿no? Pues sí, claro, Ajá, mejor ser sí, rico claro. que pobre, es mejor tener salud que no tenerla, es Una mejor gran estar contento conclusión. que triste, sí, Sí, entonces, sí, qué lindo. Sencillo básicamente, y lindo. sí, 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 es verdad. sí, Bueno, sí. ay, Mario, pues un gusto de verdad conocerte y me encanta que te puedas aquí presentar de esa manera, esas otras facetas que todos tenemos, ¿no? Porque no somos tanto, ¿verdad?, esos títulos y eso que hacemos, sino como lo que somos por dentro, despojados de todo eso. Y,
Y ese ser humano que tú vas siendo cada día de verdad también como creciendo y siendo más auténtico, pues es el que también aquí estamos conociendo hoy. Entonces, pues me encanta. Y pues cierto, yo también comparto que esta pandemia tiene cosas caóticas, muy duras, muy fuertes, difíciles, tristes, muchos duelos. Aquí desde psicología pues hemos tenido de verdad que conocer situaciones también fuertes. Afortunadamente tenemos las herramientas también para acompañarlos y darlos en este momento, pero también cosas muy positivas a nivel de eso, ¿no? De la familia, de conocernos a nosotros mismos, de entrar en nuestro interior, de parar y de tener ese consumismo y esa carrera loca en la que de pronto estábamos, de ver el planeta también que respira, que los animales tienen también como un descanso del ser humano que a veces los acosamos y los perseguimos y los matamos. Entonces, pues realmente tiene cosas muy, muy buenas y, y pues aquí yo quisiera que tú nos contaras un poco de, ya como para entrar más en materia, estos temas de seguridad, bioseguridad ahorita pues han tomado una dimensión muy, muy importante. Resaltan todos los días, ahora todos hablamos de bioseguridad y seguridad, pero realmente no sabemos nada. Y yo lo relaciono mucho con el cuidado y el autocuidado, ¿no? Y por eso el nombre también de este en vivo, el cuidado, bioseguridad, cuidado por ti, por mí y por todos, porque esto nos ha puesto a pensar no solamente en nosotros, sino en los demás. Entonces, pues cuéntanos un poquito, Mario, qué es esto de la seguridad y la salud y qué tiene que ver y el cuidado. Quisiera como que esos conceptos de seguridad y cuidado nos pudieras hablar de eso y porque ahorita también en este tiempo han resaltado tanto. Y en los últimos tiempos, antes de la pandemia también, seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es la importancia Bueno, de esto? sí, sí. Digamos que hoy en día todas las empresas pues, tienen que tener un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y eso implica eh, pues velar por todas aquellas condiciones, situaciones que se puedan presentar y que puedan generar un accidente de trabajo o una enfermedad profesional o una enfermedad laboral. Entonces, dependiendo de la empresa, se miran los diferentes riesgos que hay. Entonces, tú vas a ver si tienen riesgos físicos, químicos, biológicos, biomecánicos, eh, ya es la parte de accidentes. Entonces, nosotros básicamente lo que hacemos es, por ejemplo, mediciones de ruido, iluminación, de temperatura, de químicos, de gases y vapores, humos, material particulado, trabajos de alto riesgo, o sea, trabajo en alturas, en espacios confinados, en áreas clasificadas, trabajos en caliente. Entonces, es velar porque todo eso, digamos, y ahí está obviamente el riesgo biológico. Uh Entonces, el -huh. riesgo biológico es el que relacionamos con bioseguridad. Mm, ahorita que hablaste del tema, que hiciste el título que le has puesto a este El en café, vivo. al Sí. en vivo, por mí, por ti, por todos, a mí ese me pareció fantástico. Pero también te tengo que decir que cuando me dijiste el tema, o sea, tú me dijiste, ¿quieres estar en mi café? Yo, claro que sí. Cuando me dijiste el tema, ahí como que yo dudé en qué sentido, dudé porque dije, esto ya está como muy trillado, es decir, todo el mundo sabe el, algo del tema, pero después pensé Sí. más y dije, no, sí vale la pena hablar porque si bien sabemos lo básico, como los tres Sí. controles básicos, Uh-huh. hay muchas otras cosas que podemos mirar y de pronto desde otra perspectiva, no tan técnica, sino más de poner en práctica todas esas cosas. Entonces, esa Cierto. parte de riesgo biológico, uno siempre lo ve, es decir, en todas las situaciones, cuando se hace una matriz de peligros, por ejemplo, se detecta ese riesgo biológico, pero antes estaba, digamos, orientado a
digamos, el trabajo, digamos, la convivencia en comunidad, el uso compartido de servicios sanitarios. Es decir, ese tipo de cosas, y allí va apareciendo el riesgo biológico. Entonces, ahora, digamos, con el virus, el SARS-CoV-2, que es el nombre y que genera pues la enfermedad que es el COVID-19, pues todo el mundo sabe porque es una pandemia. Entonces, todo se vuelve pandémico, no solo el COVID-19, sino las soluciones. Entonces, Claro. todo el mundo tiene que saber las soluciones también, todo el mundo tiene que ver qué prevenciones tiene que tener. Entonces, y ha cogido pues la fuerza del mundo porque nos ha limitado el trabajo, nos ha limitado las diversiones, nos ha limitado todo. Entonces ya no podemos salir tranquilos a jugar, ya no podemos salir a hacer deporte, ya no podemos meternos a una piscina con toda la tranquilidad, ir en un bus El tranquilo, riesgo en ir en este un taxi caso, tranquilo. sí, los riesgos aquí en este caso son para todos. Todos nos sentimos vulnerables, ¿no? Que fíjate que Claro, en las empresas, en la industria, pues son los empleados o los que están en una planta o con los que están en alturas. Cada uno tiene su riesgo. En cambio, en este caso, todos estamos en riesgo, todos somos vulnerables y eso es lo que también nos ha puesto a ser conscientes de ese autocuidado, ¿no? Porque claro. cualquiera, no importa la edad, antes pensábamos que era para los mayores y ahora nos dimos cuenta que no, Y, todos, los más jovencitos sí, así, sí, también sí, sí. tenemos riesgo, Nosotros todos. los jóvenes estamos igualmente expuestos. Nos da más Sí, suave, a nosotros nos da más suave, pero estamos no, pero también todos expuestos. tenemos riesgo, entonces sí, 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 eso es verdad. O sea, el riesgo es general. sí. Entonces, ¿ahí qué pasa? Digamos que el común de la gente ya sabe que hay que lavarse las manos, que hay que usar la mascarilla y que hay que tener un distanciamiento social de 2 metros. Pero aún así, no lo hacemos, ¿sí? Yo, pues busqué ayer me puse a mirar ahí en internet y encontré frases célebres de la novela La Tregua de Mario Benedetti. De Benet. Y hay una frase de esas que dice, ojalá te sientas a la vez protector y protegido, que es una de las más agradables sensaciones que puede permitirse el ser humano. Entonces, es una frase que llega aquí perfectamente. O sea, sentirme protector, es decir, porque yo te protejo a ti si yo me protejo. Y me siento Ujú, protegido si yo sé que tú te estás protegiendo. Entonces, sí, protector y protegido. Entonces va con el título que le pusimos, o le pusiste tú, claro. a este café, por ti, por mí, por todos. Ese Es pensar en democrático, comunidad, dice María Teresa. sí, Ujú, ese pensar en comunidad es una de las cosas que a mí me parece que es lo que ha dificultado todo. Es decir, todos sabemos cómo prevenirlo, ¿sí? Pero sí. andan con la mascarilla por aquí, con la mascarilla por acá, con la mascarilla por aquí, ¿cierto? Tú te subes a Ujú. un taxi y no todos los taxis. Yo paro un taxi y yo miro si tiene la barrera, ¿sí? Ya, Es decir, que separa la cabina del del asiento trasero. pasajero. Ya. Y hay taxis que no la tienen. Entonces yo, Ujú. chao, no me voy ahí, ¿cierto? Pero, por Sí, ejemplo, que eso exista es absurdo. Es absurdo que un control tan sencillo y que ya está. Es decir, toda esa parte técnica, si las personas que están viendo quieren ver, porque digamos, entrar en esos detalles tan técnicos en una charla de estas tan agradable, no es tan, no es pertinente. Entonces, pero se puede entrar a la página del Ministerio de Salud, se puede entrar a ujú, la página de la Organización Mundial de la Salud, se ya, puede entrar a la página de NIOSH, escrito N-I-O-S-H, NIOSH. Se puede entrar a la ok, página de la OCHA, OSHA, y allá, en todas, hablan del COVID-19 y hay procedimientos para todo. Procedimientos para el transporte, procedimientos en un banco, procedimientos en una industria manufacturera de tal cosa, de tal otra cosa.
procedimientos en una Ujú. industria petrolera, etcétera. Entonces, toda esa parte así ya más técnica, ahí la pueden mirar, ahí van a encontrar Ah, vale. en esas páginas todo lo que quieran. Buenísimo, buenísimo saber esos datos. Entonces ya uno ya se mete a esas páginas y ahí encuentra realmente todos los protocolos, lo que se recomienda y todo eso. Y Sí, aquí hablamos más como de esa parte humana y todo que hay detrás de todo esto, claro, ¿no? Y de la claro, claro. conciencia. Sí, 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 me parece. Que esa conciencia falta total, total. O Esa sea, conciencia es súper clave, yo, que sí, yo monto yo en veo que todo, eso es lo yo más ahorita, grave en el ser humano. sí, yo ahorita voy, a veces voy en mi carro, a veces voy en taxi y he cogido Transmilenio. Pero por Ujú. ejemplo, la otra vez fui en Transmilenio hasta las 72 y me tocó bajarme 3 veces. Porque yo me hago entonces en la parte de atrás. Ah, y una cosa que les recomiendo si es cuando uno sale, es mejor utilizar también la careta. Ah, Porque es ok. que cuando tú te pones la careta facial evita que te toques la cara. Entonces tú Mm, te subiste al bus, te cogiste algo, una del tubo, de lo que sea, y te tocas la cara, la careta pues no te deja. ujú, Entonces, ujú. he estado en Transmilenio y me toca bajarme porque la gente se sube como si no pasara nada. Entonces yo me estoy Sí. siempre cerca de la puerta y si yo veo que ya se subieron, pues me bajo y espero el otro. ¿Sí? Y hay avisos Ujú. allí, hay avisos que dice que no, si las personas van sentadas, dejen un asiento intermedio entre uno y otro. Y eso no pasa. No se cumple. Entonces, Pero entonces yo estoy viendo aquí sí, al hablar contigo que esto tiene que ver con varias cosas. La bioseguridad, pues digamos, es que pasa como todas las normas. Las normas existen, están en el papel, ¿sí? Pero que se cumplan o no depende ya como de cada ser humano y de la relación que tiene el ser humano con la norma. La interdependencia, por ahí decía alguien ahorita, y es que la conciencia que tiene cada uno es diferente. Entonces, la sí, conciencia, ¿de qué dependerá? Y yo creo que, bueno, habría como un perfil también, por ejemplo, cuando ustedes van a una empresa y trabajan esos temas de salud y seguridad en el trabajo, me imagino que hay quienes acatan todas las normas y todas las seguridades y los cursos y todo, y hay quienes dicen, no, yo, eso no es para mí, eso no sí, pasa nada, ¿cierto? Entonces aquí hay un tema bien interesante y es el perfil de cada persona, la forma de ser, la personalidad, los rasgos que tiene cada uno. Uno se relaciona con la norma de acuerdo a eso. La obediencia, el acatar las normas, tiene, y entonces ahí voy a unir algo ahí como con psicología, ¿no? Porque tiene que sí, ver con eso, tiene que ver con la personalidad, con mis propios rasgos. Si yo soy un rebelde en muchas cosas, pues también voy a ser rebelde en esto, ¿sí? Si yo soy juicioso, disciplinado, entonces voy a tener seguramente voy a acatar las normas y voy a tener una disciplina también de autocuidado y a lo mejor hago deporte. O sea, tiene mucho que ver con cómo soy yo. Entonces también cada uno conocerse, autoconocerse, conocer a las personas que están cerca, eso le va a dar seguramente como una claridad de por qué hay personas que sí acatan las normas y otras que no. En la familia podemos ser sí, diferentes, algunos acatan y otros no. En mi familia hay de todo. Yo tengo una hermana que todo el tiempo sale, va y viene con todos los cuidados, pero ella dice no, no hay que quedarse encerrados. Mientras que, por ejemplo, yo no, yo soy aquí toda juiciosa, yo me quedo muy encerrada, en fin. Entonces somos diferentes y eso es porque somos así cada uno. Entonces tiene mucho que ver con eso, con nuestra personalidad, ¿no? ¿Qué dices tú? sí, ¿Qué has sí. visto de eso? Sí, pues a ver, lo que dices es cierto, o sea, hay gente que acata, personas que no acatan, y yo pensaría que es decir, es sentirme, es decir, ahí hay varias cosas. Yo pensaría que hay una cosa que es la autoestima, Uh -huh. que es también el amor por los demás, ¿sí? Es decir, si yo me tengo una buena autoestima, pues yo me cuido. Si a mí me da lo mismo que enfermarme, no enfermarme, morirme, no morirme, pues no me cuido. Si yo, eh, digamos,
siento algo por el otro, es decir, es el concepto de comunidad, tener la conciencia de comunidad, ¿sí? Entonces, vivimos en una comunidad, no somos islas, no, todos pertenecemos a una misma comunidad, tenemos un problema y tenemos que resolver ese problema entre todos. Entonces, creo que es eso. Y hay otra cosa que yo no sé por qué le pasa eso, yo diría que es como al ser humano en general, que es, a mí no me va a dar, ¿no? A mí no me va a dar eso le da a los demás. Sí, sí, sí. Hay por Confianza. ahí en las redes una persona que es del medio de nosotros, es decir, de seguridad y salud en el trabajo, y reportaba un caso. Entonces, a ella le dio, y entonces estaba diciendo por qué le dio, y le dio simplemente porque fueron a la casa 5 personas, y de esas 5 había una que no era de la familia, pero llegó allá a la casa, compartieron algo, y luego esa persona al día siguiente les comunicó que le habían diagnosticado COVID-19. A 12 personas de ella les dio, de la familia. No. Entre ellos a los papás, que el papá tiene 101 años y la mamá, no dijo, pero dijo los 101 del papá. Por ahí 99. A 12 les dio, por ahí. No. Les dio, Tremendo. afortunadamente nadie se murió afortunadamente. Pero pues fíjate que es la responsabilidad, ¿no? Yo tengo pensado hacer una prueba que es la siguiente. Irme en Transmilenio un día de estos y no bajarme cuando vea que se suba mucha gente. Dejar ahí la cosa y coger mi teléfono y ojalá que de ahí no sea parada seguida, sino unas 5 paradas más adelante. Sí. Y decir, ay, no puede ser, me salió positivo y te apuesto que se desocupa, me deja, ahí sí no queda nadie. Ay, Mario. Te apuesto que ahí sí no queda nadie ahí pegado. Entonces, fíjate qué pasa. Si tú piensas que todos los demás son un peligro y que puedes encadenar Sí. en ese riesgo que es Sí. la enfermedad, entonces tú podrías perfectamente pensar, o sea, el que está a mi lado, que yo no lo conozco, puede que tenga. Entonces yo mantengo la distancia. Pero lo Sí. que pasa es que uno por algún motivo piensa que no. Sí, Ese no es sería un como, buen ejercicio, ¿qué opinas? Ese ejercicio de ahí que esté medio, claro que no se llena así alborotado tampoco, pero sí que no quedan a las distancias. sí, Entonces sí. hago esa prueba ahí por teléfono, te apuesto que no queda no a 2 metros, en el otro vagón todo el mundo y se baja todo el mundo en la siguiente parada. Hasta el conductor Al se baja del conductor se bus. baja. Seguro, te dejan ahí. Pues me parece muy interesante, eso sería un buen experimento de esos sociales. Me avisas si acaso y yo voy con el celular y hago así una grabación. Entonces la A ver qué grabación. pasa, para que dejemos eso registrado. Vale. Es que mira lo interesante de todo esto, es conocer al ser humano realmente. Nos estamos conociendo porque somos así, ¿no? Y realmente esto nos pone en evidencia de muchas cosas que toda la vida hemos hecho, pero ahorita como que nos damos cuenta y caemos en la cuenta de cómo somos realmente los seres humanos, y pues nos damos cuenta que, bueno, tiene que ver con varias cosas que hemos dicho, con la conciencia, con la autoestima, con el amor propio, ¿sí? Con la autoconfianza, o no sé cómo llamaríamos eso que tú estás diciendo. Yo creo que a mí no me va a dar, ¿no? Yo creo que estoy por encima del bien y del mal, y a mí no me pasa, yo no me muero. Entonces, pues bueno, de pronto es bueno tener autoconfianza, pero eso lo pone a uno en relación con el riesgo, pues de pronto de una manera vulnerable se vuelve. Entonces, Claro. de pronto baja la conciencia, ¿no? Hay factores de riesgo siempre, y si yo pienso que a mí no me van a afectar, entonces no me cuido lo suficiente y puedo entonces estar más vulnerable. Entonces la autoconfianza puede tener un doble filo, diría yo. Entonces miren todos estos temas tan interesantes. Las decisiones, Mario, las decisiones yo creo que tienen mucho que ver aquí, las decisiones del ser humano, de lo que yo hago. Ahí alguien decía, lo de la empresa, que los que más a ver, acá dice otra cosa, si así fuera, los que no tenemos negocio, no las acataríamos. Bueno, porque alguien decía, esto es una respuesta que dice Mejía Graphic, hola Guillermo, a Ingrid, yo creo que los que acatamos las normas somos los que tenemos negocios para que no nos cierren.
Y él dice, si así fuera, los que no tenemos negocios no las acataríamos, o sea que tampoco es la cosa por ahí, ¿sí? Pero bueno, puede tener que ver que algunas personas que tienen negocios, pues piensan más en eso, pero también todos los demás, o sea, no todos están Sí, pensando como que pero esto no es tema mío. ¿Qué piensas de eso? es que iba a leer, pero no vi lo que tú leíste. Pero entendí que decía que los que acatamos las normas, como que nos cierran el negocio y los otros no, algo así. O Que estoy los que mal. acatan las normas son los que tienen negocios porque, digamos, tienen algo que cuidar y les importará, o sí, o Ah, porque ok, tienen un negocio. Y ok, ok, mm, sí, bueno, ese planteamiento válido, obviamente. Pero todos deberíamos acatar esas normas, digamos, de bioseguridad para el COVID-19, no solo porque tenemos negocios, es decir, en general todo el mundo vive de un trabajo, ¿sí? Así no sea el dueño de la empresa, así no vive de un trabajo. sí, Entonces, a nadie le conviene que los trabajos estén cerrados. A nadie, hay muchas personas, por ejemplo, ahorita con los bares, que están diciendo que los bares no, que hicieron manifestaciones, etcétera. Pero, pues decir, es que tener todos conciencia que si nos cuidamos, todo puede seguir normal. Ahorita muchas cosas se han reactivado más o menos, favorablemente, pero hay otras que todavía no, que tienen que seguir con los protocolos. Y yo creo que lo que importa ahorita es que baje o que se controle. Digamos, yo pensaría que no se va a controlar completamente ni aún con la vacuna, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo considero que ahorita estamos en un punto muy crítico. ¿Por qué? Porque la gente baja la guardia un poco, uno percibe eso, baja la guardia, ¿por qué? Porque los índices venían bajando, incluso antes de la vacuna. Luego viene la vacuna. Entonces la gente como que siente que ya está protegida si no lo hayan vacunado. O sea, es una cosa rara. Entonces, o sea, es una esperanza, pero sí, hasta que me vacunen y de todas maneras todavía hay muchas cosas, muchas variables no concretas de la vacuna. ¿A cuánto dura? O sea, nos toca vacunarnos cada año, cada 6 meses, cada 2 meses, cada 5 años, cada 10 años. Eso solo se va a saber con el tiempo, pasando el tiempo, porque estamos en una cosa sí. nueva. Ujú. Entonces, entonces es necesario que todos no bajemos la guardia, hay que seguir usando el tapabocas, hay que seguir con el distanciamiento social, hay que seguir El lavado de con el manos. lavado de manos, ¿sí? Con la limpieza de las superficies, es decir, todo lo que venimos haciendo, continuarlo haciendo, ¿sí? Y somos todos, es decir, no solo el empresario que le cierran su fábrica, sino que si yo trabajo en esa fábrica que le cerraron al empresario, pues me quedé sin trabajo. Es Entonces que es en algo esto es muy como, importante uno saber que en lo pequeño y en lo grande las acciones deben ser las mismas. Si yo cuido mis acciones pequeñas en el día a día y soy un granito de arena, pero aporto eso, ¿sí? Pero asimismo como que se hace una cadenita y hay que cuidar también, o eso impacta el cuidado de las grandes acciones o de las personas que tienen a su cargo, sí, pero yo tengo que hacer lo mío, yo tengo que hacer en lo pequeño o en lo grande, tengo que ser lo mismo y eso es también un tema de coherencia interna, sí, porque uno sí, tiene sí. que Hay una realmente también frasecita por hablaste de la ahí. responsabilidad. Sí, una frasecita por Sí. ahí que es más trillada que la pandemia, pero dice, lo importante no es ser sol, sino una simple luz que alumbre ahí donde la ponen, ¿cierto? Entonces, si cada uno cumple con su granito de arena, porque no es más, vamos a tener digamos que una evolución mejor del COVID-19. Ahorita, por Ujú. ejemplo, la alcaldesa decía, ha habido dos picos. Ahorita se prevé un tercer pico, pero ella lo que está buscando es que no haya un tercer pico. Es decir, que sea una cosita mínima, ahí planita, pero eso va a pasar ¿cómo? Si nos seguimos cuidando. ¿Sí? Ujú. Es muy probable que al que vacunan se siente ya que no es vulnerable, ya yo puedo andar por donde quiera, estoy vacunado. ¿Sí?
Y no, o sea, las vacunas de todas maneras, hay un riesgo allí en cuanto a que no se sabe cuánto duran, qué tanto protegen. En eso ha Sí, habido muchos datos. todavía hay incertidumbre. Aquí dice alguien que a veces se bajan los protocolos, uno con el tiempo baja los protocolos porque no se le ha aprendido, entonces uno ya va cogiendo, es como tiene que ver con esa confianza que decíamos, ¿no? Eso iba a decir, lo que Un, decías tú ahorita que si lo llamábamos autoconfianza, exacto, pasa eso, que la gente se va, es decir, tú te dicen no puedes salir solo a lo esencial, pero saliste, volviste, fuiste al banco, fuiste al supermercado, volviste y no te ha pasado nada y empiezas a coger confianza. Eso es una ujú, cosa, no sé, como algo que pasa por algún motivo. Y sí, acá no se puede coger confianza porque es muy grave. Es como cuando hay un trabajo en alturas. Nosotros cuando ujú. hacemos esos cursos, a la gente usted no puede coger confianza, ¿sí? Es decir, Ay, eso me no es que encanta, esté cuéntanos de eso. asustado, no es Ajá, que esté asustado haciendo trabajo en alturas y que vaya a subir todo con miedo, no. O sea, hay una protección, ¿sí? Tú tienes que subir con un arnés, tienes que tener una línea de vida, tienes que tener un conector y ya. En caso que te caigas, quedas ahí colgando, ¿sí? Pero si tú subes y puedes subir sin arnés y bajar, ¿no? Son apenas 10 metros, me voy a subir y me bajo, y, y resultó que un día te caíste, pues grave. Aquí pasa algo similar. Entonces, si no sigues los protocolos, te puedes caer. En este caso, pues no caer, pero te da COVID-19 y ya sabemos que el COVID-19 puede ir desde que no siento ni siquiera síntomas, no hay nada, pero me puedo morir. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Esa ujú. comparación con trabajo en alturas no está mala, porque Está muy tienen un buena. efecto ambos muy grave y en ambos hay unos protocolos. ¿Tú los sigues o Exacto. no los sigues? Hay, ¿Cómo ya puede ha habido pasar que accidentes te caigas mortales. y que no te pase nada? Puede pasar que te caigas de cierta altura y no te pase nada, como puede pasar que te partas algo o que sea grave o que te mueras. Sí, Igual acá lo mismo, está muy buena esa comparación y fíjate que lo que enseñan ustedes es a que nunca se cambien los protocolos, a que no se relajen, a que no cojan esa confiancita, porque hay sí, seguridad, es porque hay unos elementos que hay una, no sé, todas las seguridades que tengan. Entonces me encanta esa sí. comparación, muy bueno. Y esto pasa lo mismo, o sea, con todos los trabajos de alto riesgo pasa eso. Por ejemplo, si tú hablas de trabajo con el riesgo eléctrico. Entonces, lo único que puede pasar, o no lo único, sino lo más grave, pues que te electrocutes, que te pasó la corriente y quedaste ahí fundido. Y entonces hay unos protocolos, hay que seguirlos. El día que, hay gente que a veces no lo sigue y no le pasó nada, pero eso no quiere decir que siempre no le vaya a pasar nada. Llega un día en que le pasó. Y lo que decías hace un rato, hay gente que se ha caído de un sexto piso y no se parte ni una uña. Hay gente que se ha caído de un andén, se resbaló en un andén, se dio en la cabeza, se desnucó y ahí quedó. Sí, Entonces, exacto. digamos que los protocolos, pues hay que seguirlos. Y hay unas personas que han Como hábitos, estudiado eso. dice aquí, protocolos como hábitos, dice María Teresa. Volverlos unos Eso está muy hábitos de bueno. la vida, incorporarlos. Eh, hay que volverlo un hábito. Cuando tú logras volver algún hábito, ya es automático. Ya es automático. O sea, tú ya te pones la mascarilla porque, o sea, sin darte cuenta, como cuando te ponen el cinturón de seguridad. Te subes al carro y tú haces así en automático. Al Sí, principio, ¿recuerdas cuando no había, ni siquiera los carros venían con cinturón de seguridad? sí, no. Y, y de pronto ya empezaron a aparecer y los que no tenían, tenían que ponerle. Y entonces Ujú. a uno se le olvidaba. Y entonces los partes de esa época eran por no llevar el cinturón de seguridad. Oye, ¿a quién le ponen un parte por no llevar el cinturón de seguridad? A nadie. Todo el Sí, mundo ya en lo hace uno automático hace así, automático. Ujú. automáticamente. Sí, Entonces, porque se volvió un hábito. claro, Entonces, es esto verdad. como dije, ¿quién dijo eso? No sé, bueno, la persona que dijo eso es, eso es lo que hay que hacer. Un hábito, mi Ujú. mascarilla, un hábito el distanciamiento, un hábito Sí, la María lavada de manos. Teresa, una Correcto. hermanita tuya.
Ah, ok. Ay, sí, y fíjate que a mí todavía me pasa a veces que de pronto voy bajando la escalera de mi apartamento y ¡ay! El tapabocas. El otro día llegué hasta la portería, pero ya de ahí no paso, ¿no? Pero me pasa todavía, porque como que, pero entonces Sí, así sí, lo va uno claro, claro. incorporando y es como todo en la vida, es un aprendizaje, es la repetición, en fin. Todo esto tiene que ver con algo que también es que yo lo asocio con psicología, ¿no? Y es la percepción Sí, del sí. riesgo. Cuando uno tiene percepción de riesgo alta frente a algo, pues se cuida, o por ejemplo, si la percepción en las drogas, por ejemplo, los psicofármacos, entonces si yo creo que es terrible, que es malo, que me va a hacer daño y que me puede pasar algo, bueno, entonces yo no me meto con eso, ¿sí? Depende de la percepción de riesgo que tengamos y acá también. Entonces creo que eso también hace una diferencia en nuestros comportamientos frente al cuidado con este COVID. Entonces, si yo percibo que hay un riesgo para mí, pues me voy a cuidar. Y si yo percibo que no, eso no pasa nada, entonces yo me relajo con esos hábitos que están diciendo que tomemos. Sí, y hay áreas de, digamos, de la sociedad que piensan que eso es inventado, que Ujú, eso no existe y que es para un negocio, ¿sí? Pero así fuera sí. así, supongamos que alguien se inventó o lo creó y lo dispararon y es para vender vacunas y lo que sea. Independientemente de eso, pues es una realidad, existe. Y es un virus que puede llegar a matar a una persona. Entonces, digamos que en eso hay que hacer mucho énfasis y que todos pensemos que eso es así. Porque hay gente que cree que no. Hay gente que no sé por qué, pero porque digamos que la difusión por todos los medios es grandísima. O sea, no se puede, nadie puede decir es que yo no sabía que eso mata a la Ujú, gente. ¿Sí? ujú, O sea, el sí, riesgo está y se ha dicho que está y le ha dado a personas, no digo nombres para no molestar, pero hay gente que de la televisión que da las noticias, que dice hay que hacer estos pasos para que no te dé COVID-19 y les ha dado COVID-19, ¿sí? Es decir, aún siguiendo los pasos hay un nivel de riesgo todavía, ¿sí? Tú te pones la mascarilla y no quiere decir que ya no te va a dar, ujú, porque no es independiente cada situación, sino son conectadas, son mutuas. Es decir, tú tienes que hacer seguir todos los pasos para que estés relativamente protegida. Y y aún siempre así hay un nivel de riesgo, hay un un nivel de margen, riesgo. claro. Sí, hay gente que se Bueno, protege perfecto y le da. Y como me sí, dio, pues sí, le dio, algo pasó y le dio. sí. Yo quisiera preguntarte, porque pues tú eres también educador y has sido profesor universitario, hiciste tu máster en educación, que me encanta también, pues ese tema, yo soy súper conectada con eso. Y esta mañana fui por primera vez a un jardín infantil, a un jardín de niños, donde yo atiendo familias. Entonces, ay, para mí fue delicioso volver al jardín y ver a los niños, o sea, como que yo sentí que qué rico que se pueda volver a este espacio y al mismo tiempo me impactó pues estar en el jardín y ver a los niños con tapabocas, tan chiquitos, de 3 años, de 5, 6, a las profes pues también con una tarea más además de todas las que tienen, que es que el tapabocas, que estén distanciados, que los niños al mismo tiempo no pierdan su espontaneidad, pero tienen que tener como más normas de no estar en contacto, de no estar cerquita, la distancia, no están todos los niños, no está el jardín al 100 porque pues muchas familias no los mandan, pues se ha impactado muchísimo todo el sector educación, pues como todos, pero este sector educación pues a mí me impacta, como me entristece, me da como, ay, como qué tristeza ver esto así. Sin embargo, fue muy rico haber ido al jardín. ¿Tú qué piensas en cuanto a todas esas normas de bioseguridad y todo este tema de salud y seguridad en el trabajo, pero aplicado a ese sector salud y educación? ¿Tú crees que sí deba ser que los estudiantes
vayan a los colegios, a las universidades? ¿Cómo ves esto? ¿Será que sí es conveniente, teniendo en cuenta también toda la parte de formación, de interacción que necesitan todos los niños y los jóvenes? Eh, pero bueno, digamos, ¿será que con ciertas normas y todo sí se puede llevar eso pues a cabo a buen término este próximo año escolar que ya A ver, empezó? ahí con la educación yo cómo lo veo. Entonces, la educación virtual es una educación que requiere muchos elementos. Y los colegios, las universidades se fueron acoplando. Algunas tenían ya programas virtuales, ¿sí? Pero requiere unos ajustes muy específicos. Entonces, no es tan fácil hacer eso y ha tocado hacerlo sobre la marcha, ¿sí? Entonces, desde mi perspectiva, esa parte educativa sufre en la calidad por ese motivo. Es decir, cuando yo algo que hacía presencial lo vuelvo virtual y no tengo todos los elementos para que esa virtualidad sea lo más eh, eficiente posible, pues va a redundar en que la calidad se va a minimizar un poco. Hay muchas universidades que incluso van avanzando, pero hay ciertos temas en los que no pueden avanzar. Hay ciertos temas que ellos dejan para después. O sea, cuando esto pase, seguimos con estas asignaturas porque no se puede así. Como que yo te fuera a Ujú. dar a ti un curso de alturas. Pues te puedo dar una parte teórica, pero en la vida te puedo dar un certificado virtual de alturas, porque de competencia en alturas, porque no se puede. Tiene que ser Sí, práctico, tenemos que ir a una pista, etcétera. Entonces, eso por un lado. Por el otro, entonces ya empieza como la alternancia. Entonces, vamos a trabajar, van a venir unos días, van a ir otros días. A mí, particularmente, me da un poquito de miedo, digámoslo así. O sea, cuando nos mandan acá que si Arturo podría ir en alternancia, que si Antonio podría ir en alternancia, yo diría que vale la pena esperar un poquito. ¿Qué pasa? Un poquito que es que por lo menos la vacuna eh, llegue a todas las personas, ¿sí? De todas maneras, la vacuna no va a cubrir a menores de 18 años. ¿De 16? Bueno, ahí no sé. No sé si estoy perdido. No, sí, de creo que 18. 16, O 16, bueno. no Entonces, sé menores bien. de, sí, sí, 16, 16, sí, sí. Entonces, menores de 16 no los cubre la vacuna. A los demás sí. Porque, ¿qué pasa sobre todo con los niños? O sea, los más pequeños, tú que estuviste hoy en ese jardín, es más difícil mantenerlos separados, es más difícil que siempre tengan el tapabocas. Incluso la Organización Mundial de la Salud no aconseja tapabocas para menores de 5 años. Mm. Entonces, ahí en esa página que les decía, menores de 5 años, ¿por qué? Porque los tapados les quedan grandes, toca hacerles aquí un redondel para que les cuadre, les incomoda, no lo usan bien. Mm, a un niño tú le puedes decir una instrucción, el niño cumple ciertas instrucciones y en eso trabajan en los jardines que sigan una secuencia, pero no es tan fácil todo ese proceso que, bueno, está el acompañamiento de los docentes y todo, que es válido. Pero es un sitio donde podríamos tener una reversa, porque es decir, cada niño viene de una familia, de un contexto, y si allí hay COVID, pues llegó el COVID aquí también, ¿cierto? Y podría volverse, multiplicarse nuevamente. A mí me gustaría, yo por ejemplo en mi caso, he dicho que es mejor esperar, ¿sí? Por lo menos que pase ese proceso de vacunación, ¿sí? Para, Ya, o sea, se necesita paciencia y esperar un poco, de pronto, es lo sí. que tú dices, sí, así se afecte Ahora, un una cosa poco qué pena, una el cosa que tú nivel, la decías, calidad. ¿cómo? O sea, así se afecte un poco la calidad en la educación, así no se aprenda tanto,
pero de pronto pues que ahí tiene que poner uno prioridades. Y entonces pues ahí lo primero es la seguridad, el cuidado, la salud, sobre Sí. el aprendizaje de unas materias y de unos contenidos. Entonces esto también nos Sí, pone de relieve qué es lo primero, ¿no? Entonces, pues de acuerdo a eso deben tomarse las decisiones. No quiere decir que, pues, claro, hay colegios y hay jardines que ya han empezado, pues, con ciertas normas y cuidados, y yo creo que, pues, así de a poquitos puede ser que pase, pero bueno, ¿qué ibas a no, y yo sé decir? casos, por ejemplo, yo sé casos de colegios que hay 7 personas en un salón, pues bien, o sea, si quedamos Ujú, así, bien, pero es que si va a la mitad, pues no van a quedar 7, sino si el curso era de 30, pues van a quedar es 15. Es lo que importa, los distanciamientos, la ventilación, es decir, seguir todas las normas, pero no, lo que iba a decir era que tú ya habías mencionado, y es esa parte social, ¿no? Que afectar eso sí a mí me parece más grave que no aprender. Es decir, no ujú, aprender, tú aprendes en cualquier momento. Yo hice la maestría hace 3 años, entonces en cualquier momento uno aprende una u otra cosa, eso no es el problema. En sí, cambio, lo otro sí es más grave. Entonces, yo lo que pienso es que eso se puede, digamos, la virtualidad nos sirve, por ejemplo, aquí estamos hablando, estamos en algo social, hay personas que se unieron y nos están escuchando, ¿sí? Y opinan cosas. Y tú me preguntas y yo te digo, y estamos interactuando, ¿sí? Socialmente. Entonces, hay que encaminar a los niños, a los jóvenes, a que hagan lo mismo. Es decir, está bien que jueguen, muy bien, claro, pero también se reúnan para hablar, para discutir un problema, para algo de una materia, ¿sí? Hacen grabaciones. Yo he visto, por ejemplo, a mis hijos, y entonces cada uno, digamos, cada participante del grupo tiene que grabar una cosa, la graban, luego unen todas lo que grabaron y presentan su trabajo. Entonces, hay una sociabilidad distinta, pero no hay que perderla. O sea, yo lo que voy es que sí la seguridad, el aprendizaje a mí, tú aprendes en cualquier momento, pero lo social no hay que dejarlo dormir, ¿sí? Acá, por ejemplo, a veces les digo, hablen de un tema, y nos cuentan a Carolina y a mí, y entonces Antonio me pare y dice algún tema, y Arturo habla de un tema, ¿sí? Y entonces eso es diferente, porque les va dando como una, es decir, no deja que se pierda esa parte social, ¿sí? ujú, qué lindo, Que es sí. distinta, o sea, es mejor este cafecito haciendo chinchín que así, pero Que no se nos hubiéramos enfríe el tocado, café. sí, hubiéramos hecho el, el, el chinchín, pero bueno, lo hacemos así. Ay, bueno, me encanta todo esto. Este cafecito ya llevamos aquí una hora, aquí sin darnos cuenta. Llevamos conversando una hora y tendríamos pues mucho más tema para rato conversando contigo, delicioso. A mí se me ha pasado a mil. Y Se pues pasa rico a que mil, es verdad. todos los que se han unido, por aquí dice Chila, queda muy claro que no se puede bajar la guardia, hay que continuar con todos los protocolos, por mí, por ti, por todos. Eso es una belleza, la conciencia que todos hemos cogido, es verdad, que no es solamente por uno, sino por los demás, por nuestros mayores, por los niños, por las personas enfermas, por los que tienen riesgos. Entonces, pues sí, esto realmente, fíjate que se ha hecho una invitación también a seguir siendo conscientes, a tener alta la percepción del riesgo, a no pensar que no, eso no es nada, tengamos alta la percepción del riesgo, sepamos que esto es también por responsabilidad, por autocuidado, por cuidado del otro, que nuestras decisiones sean coherentes con eso, que seamos conscientes, que esto no somos solos en el mundo, que hay que tener esperanza, porque en un momento dijiste algo de la esperanza y me parece que eso es lo que nos mantiene acá y que también nos hace cuidar porque amamos la vida. Yo creo que todos pues amamos la vida, que podemos ver que hay dificultades y también las pone en una dimensión de pronto distintas. Lo que pensábamos antes que era terrible, ahora decimos pues eso no es nada, porque esto también nos hace ver todo desde otra perspectiva y es que las dificultades también pues las vemos
pues ahora eso ya no importa, lo que antes me importaba tanto, ya no. Entonces, pues bueno, es también muchas cosas, lo de la confianza que hemos hablado, todo eso me encanta. Entonces, pues yo creo que ha sido un café además muy enriquecedor. Quiero leer este comentario que dice Elsa, qué rico leerte por aquí. Me parece muy importante que en la educación se revise qué es lo importante aprender ahora. ¿Serán conceptos y conocimientos o precisamente esta situación nos lleva a trabajar más en el ser, de acuerdo? ¿Qué tipo de competencias necesitamos desarrollar para esta nueva etapa de nuestra vida? Ay, me encanta esa pregunta. ¿Qué es lo que necesitamos ahora desarrollar en estos niños? Que realmente ahora pensemos, ¿qué será lo que necesitamos desarrollar? ¿Hay algo nuevo? ¿Tú crees que hay algo nuevo, una competencia nueva, algo diferente para la formación de estos niños y jóvenes para este nuevo mundo, Yo, esta nueva era que viene ahora? yo pensaría que no es diferente, sino es darle la prioridad al ser humano. Es decir, requerimos, si tú miras el mundo actual, hay gente con unas capacidades impresionantes, con unos títulos grandísimos, y eso va acompañado, o sea, no estoy generalizando, hay casos, y eso va acompañado de unos niveles de corrupción. Entonces, yo lo que creo es que hay que formar más al ser humano. ¿Sí? Hace un rato yo te estaba diciendo, aprender, tú aprendes en cualquier momento. O sea, en esos primeros pasos, en esos primeros años de educación, hay que formar a una persona que sea consciente de que vive en sociedad, que sea consciente del otro, que sea solidario, que ayude al que está al lado, no ser competitivos. A nosotros nos educan en un terreno de competitividad espantoso, y es así, 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 y el que más arriba llegue, Uh -huh. y no de cooperación, ¿sí? Qué distinto sería si no es el que saque más nota, sino los que vayan mejor, ¿sí? Alguien alguna vez decía, si ponen a un japonés y a un colombiano a competir en alguna cosa, muy probable que gane el colombiano. Pero si ponen a dos japoneses y a dos colombianos, ganan los japoneses, ¿sí? Porque tienen ese sentido de la comunidad más arraigado. Entonces yo creo que la educación, sobre todo inicial, tiene que estar dada en estructura humana. ¿Sí? Todo lo que se pueda construir para que haya seres humanos que amen el planeta, haya seres humanos que amen al otro, ¿sí? No que compitan con el otro, ¿sí? Todo, no es que yo llegué de primero, entonces yo llegué de primero y entonces, qué bueno, me gané un premio. Gané, sí, que me Sí, festejen. gané, sino, no, llegamos un grupo y entonces yo creo que ahí es donde hay que ponerle más, es decir, no una educación competitiva, sino una educación eh, cooperativa, ¿sí? De cooperación, de entender que que no vivimos solos, vivimos con más gente y que Uh ayudar es -huh. bueno, ¿sí? Ponerse al servicio de los otros, dice acá Elsa, también las habilidades que tengo y puedo desarrollar ahora son esas. Los proyectos colaborativos, es que eso es algo que realmente es algo fabuloso y Esa, saber que los resultados de los proyectos de colaboración son siempre mayores, siempre son ganadores y lo que queremos es ganar y estar primero, pues los proyectos colaborativos son ganadores. sí, sí, total. Es verdad. Sí, pues, ay, Mario, bueno, de pronto para terminar, me gustaría que nos dijeras qué te gustaría a ti que se conservara de este tiempo de pandemia y que hemos estado todos como entre la casa, qué te gustaría que se cambiara y que no volviera después cuando todo esto se Bueno, acabe. bueno, que se cambiara y que no volviera obviamente el SARS-CoV-2, ¿no? Así sería Sí. lo único que uno quiere, que no haya fatalidades. eh, pero ¿qué ganancias hay? Entonces, esa vida unida, ¿sí? Esa vida aquí encerrados nos ha permitido conocernos más, hablar más, ¿sí? A veces uno llegaba del trabajo,
a una hora, lo que fuera, cansado, etcétera, comía, dormía, se iba temprano, volvía, y un círculo ahí. Pero ahora ese estar más cercanos hace que las personas hablen más, que se cuenten más cosas. Tú a veces estás durmiendo con una persona y, ay, esa persona piensa así, ay, esa persona siente eso, ay, esa persona, sí, hay una cantidad de cosas que se descubren al estar eh, tanto tiempo en un mismo sitio y se reordenan muchas cosas. Nosotros acá hemos hecho cambios, cosas, porque pasa eso, que tú empiezas a sentir, oiga, este sentía eso, tú sentías otra cosa. Entonces, esas cosas hay que mantenerlas. Es decir, que no se Ujú. necesite después, cuando todo esto pase, otra pandemia para que volvamos a hablar. Que no se necesite otra pandemia para que yo te Sí, escuche. Que yo me gaste aquí y me siente acá un rato a escuchar qué te pasó en el colegio. Que yo me siente aquí un rato a escuchar qué te pasó con tu novia. ¿Sí? Entonces, eso indudablemente que hay que mantenerlo. Hay que eh, votar porque sí. eso continúe y no dejar que eso se apague. ¿Sí? Mm. No dejar que toque el SARS-CoV-3 para que volvamos a retomar esas cosas buenas que nos ha dejado, que son muchas. Son muchas las cosas buenas que ha dejado, pero lo que decía yo al principio, o sea, ha sido una fatalidad para muchos. Claro, sí, pero a pesar de eso, sí, que conservemos lo bueno, lo que hemos aprendido. Y yo siempre decía al inicio de esto que la solidaridad era la puerta de salida, es la puerta de salida de la pandemia. Y yo creo que con este en vivo aquí conversando contigo, sí, corroboramos eso, es el apoyo mutuo, el pensar en el otro, la cooperación, la solidaridad, la sí, todo lo que es entre todos podemos salir adelante. Ojalá los grandes, los gobernantes, los que tienen el poder también de las cosas económicas y todo, pensaran así, porque si piensan en lo personal o en las ganancias o en lo económico para sí mismos, la humanidad seguirá igual. Solamente que esto también trascendiera, estas enseñanzas trascendieran para también quienes son líderes de todas partes. Yo digo que podríamos salir avanti de esta situación. Vamos a ver el ser humano Ah, qué más aprende y qué más nos deja aquí de enseñanzas en esta pandemia. Pero bueno, ay, quiero saludar aquí a todos los que están por aquí unidos, a los que han participado, a los que han entrado hasta en vivo, muchos de la familia, pues aquí nuestra familia divina, un abrazo grandísimo a todos, qué rico, a los que se han podido unir, que están por otras partes también, pero pues hoy más atentos aquí a este café con Mario Ramón. Entonces, pues un abrazo a todos. Bueno, Mario, pues para terminar, algo que quieras decir, ¿qué te ha dejado todo este bueno, también tiempo en cuanto a bioseguridad, aprendizajes o qué? ¿Mm? sí, no, pues también muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que participaron. Y, y yo creo que no, pues ya hemos dicho lo esencial, ¿sí? Lo esencial es esa solidaridad, ese concepto, concientización de sociedad, ¿sí? Y que así como tú lo dijiste en la bioseguridad, por mí, por ti, para todos, que este café también haya sido un café para ti, para mí, y que haya sido un café para todos. No para dos, sino para todos. No, hay que cambiarle el nombre, va a tocar cambiarle el nombre. Café para No, todos. mentira. Mentira, esa está muy buena. Esa está Sí, muy a buena, hay veces que digo ponerle ahí tu así. guioncito. Café para todo. Ah, sí, qué bien. Sí, sí. Sí, 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 porque esto es esa es café la para verdad. todos. Sí. Mil gracias por estas reflexiones tan oportunas, me encantó escucharlos. Bueno, Proyecto Sumapaz, qué rico. Ángela, que estés por acá. Miguel Ángel, Mario, el mejor. De acuerdo, Uy, sí, ahí te han saludado mucho. quién dijo eso? Miguel Ángel,
Elsa Maecha, muchas gracias, me encantó. Germán, mil gracias. Bueno, pues a ustedes también. Entonces el próximo viernes los espero aquí a las 5 de la tarde con un cafecito y ahí nos seguiremos viendo. Mario, un abrazote. Qué buen Un café, dice abrazote el bueno. también y muchísimas Bueno, gracias. ok, listo. Chao, gracias a ti por venir, por participar, por estar acá. Te tenía ahí en remojo, como se dice, para que vinieras y ha sido un café delicioso. Mil y mil gracias por todo. Me encantó hablar A contigo. ti, igualmente, Bueno, Mónica. chao. Chao. Abrazos.